Por eso está en Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y los calzados de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Padre, te pido que tú nos reveles tu palabra, que tú nos ayudes y que seas tú, Espíritu Santo, revelándote en nuestros corazones y revelando tu palabra. Ayúdanos a entender cómo debemos comportarnos como seguidores tuyos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 10 dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? La armadura de Dios no comienza desde el yelmo o desde la coraza de justicia, no. Un cristiano, un seguidor de Cristo, tiene que comenzar primero confiando en Dios. ¿Sí? Si tú y yo no confiamos en Dios o no confiamos en su fuerza y en su poder, no vamos a poder seguir a Cristo. Por eso que el versículo 10 comienza diciendo que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que dile a la persona que está a tu lado: fortalécete en el Señor y en su poder. Tenemos que fortalecernos, tenemos que confiar en que Dios puede hacer todo posible. El apóstol Pablo era un siervo de Dios que confiaba y estaba fortalecido en el poder de Dios, a pesar de las tribulaciones que pasaba, a pesar que tal vez él pasó naufragios, él fue azotado, él fue juzgado por la misma iglesia, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo, Pablo estaba fortalecido en el poder de Dios. Él creía, hasta el punto que en Filipenses capítulo 4, versículo 13, él declaró lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 13 declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tú y yo tenemos que saber eso como seguidores de Cristo. Tenemos que saber que todo lo podemos, pero no por nuestras fuerzas, no con nuestra sabiduría, sino en Cristo que nos fortalece. Por eso es que el apóstol Pablo le dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios y creer que Él puede todo. Y así podremos declarar con certeza lo que declaró el apóstol Pablo, que es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así que ahí donde está, di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dilo creyendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ahí es donde el apóstol Pablo, en el versículo 11, dice entonces: vestíos con la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén.
Este versículo dice que tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. No para poder sacar la espada y sacarle la cabeza o pisarle la cabeza a Satanás, ¿no? Que algunas personas creen. No, sino para estar firmes, para estar atentos. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios todos los días, en todo momento, para así poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo. La palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo, el mentiroso, Satanás. Él es nuestro adversario. Entonces, ¿por qué tenemos que andar siempre firmes, siempre atentos, siempre vestidos con la armadura de Dios? Para que nuestro adversario, el diablo, no nos ataque. Amén. Por eso dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sí? ¿En qué momento está el león rugiente alrededor de su presa, buscando a su presa? ¿En las noches? ¿Solamente? ¿Solamente en el día? ¿Sí? En todo momento. ¿O solamente en las madrugadas? No. El león rugiente anda alrededor de su presa, esperando que la presa se debilite en todo el tiempo, hasta que esa presa se debilite. Por eso es que tú y yo tenemos que estar siempre fortalecidos en el poder de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que estar siempre vestidos con la armadura de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta porción de las Escrituras. Que tú y yo tenemos que estar fortalecidos, siempre firmes, siempre atentos. ¿Qué significa estar firmes? Estar atentos, estar parados. ¿Sí? No significa estar viendo al lado a ver si hay aquí, no sé, algún pasto o por allá, o rascándote la panza. No. El estar firmes significa estar siempre atentos. Amén. Muy bien. El versículo 12 y el 13 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha que tú y yo tenemos no es contra, digámoslo así, no es contra tu jefe que te molesta. ¿Sí? La lucha no es contra tu familiar que tal vez sufre de algún vicio. O sea, la lucha no es contra el alcohólico. La lucha no es contra la persona que te juzga. La lucha no es contra tu padre o tu madre que no entiende por qué tú eres cristiano, por qué tú eres cristiana. ¿Sí? La lucha es contra lo que le gobierna. ¿Qué quiero decirle? La lucha no es contra el alcohólico, la lucha es contra el alcoholismo. ¿Sí? La lucha no es contra el homosexual, la lucha es contra el homosexualismo. La lucha es contra lo que le gobierna, con esas huestes espirituales. La lucha no es contra tu padre que todos los días te dice: ¿por qué vas el domingo? ¿Por qué vas los domingos? Yo me acuerdo cuando me convertí hace unos buenos años atrás, era joven en esa época, y yo decía: ¿por qué? O sea, me convertí y mi papá me reñía porque llegaba a las 10, 11 de la noche para ir a la tarde, pero cuando no era cristiano llegaba a 3, 4, 5 de la mañana y decía: más bien llegaste vivo, o más bien llegaste, ¿no ves?
Pero ahora que tú eres cristiano, tu papá te riñe porque has llegado 10, 11 o 12 de la noche. Y sin tufo, ¿no? Y antes, porque hayas llegado, estaba feliz. Esas cosas pasan, pero la lucha no es contra tu papá, sino es contra lo que le gobierna. La lucha es contra esas huestes celestiales. Por eso es que la lucha es espiritual. ¿Sí? La lucha no es contra tu jefe en el trabajo, sino contra la mala costumbre de tu jefe o contra lo que le gobierna a tu jefe. Amén. Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que estar vestidos con esa armadura para que podamos resistir en el día malo. Amén. Ahora, no solamente la armadura tenemos que tenerla puesta en el día malo. Después dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué significa? Que una vez que ese día malo haya acabado, en tu vida, tienes que seguir firmes, tienes que seguir atentos. ¿Sí? Un soldado, una vez que termina la batalla, sigue firme, sigue atento a la próxima batalla. Un soldado no se quita su armadura. ¿Amén? Entonces tú y yo, una vez que pase ese día malo, tenemos que seguir vestidos con la armadura de Dios. Por eso es que la armadura no es algo que a veces lo tomamos como algo para la lucha, para la guerra. Vístete, vamos a ir a un ataque, vamos a orar toda la noche haciendo una guerra espiritual, digamos, ¿no? No es para eso. La armadura es para todos los días de nuestra vida. Amén. Para todos los días. Es nuestra forma de vivir. Aquí Pablo está haciendo una analogía de cómo tiene que ser nuestra conducta. ¿Sí? Y en la época de Pablo, la máquina de guerra más conocida o la mejor máquina de guerra era el soldado romano. ¿Sí? No había una máquina de guerra más poderosa que esa. Por eso es que el apóstol Pablo hace una analogía de cómo tiene que comportarse el cristiano respecto a un soldado o como un soldado. Y ahí es cuando empieza cómo tenemos que vestirnos. El versículo 14, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amén. Pablo a los filipenses les dice que estén firmes. Pablo siempre nos dice que estemos firmes. Amén. A pesar de que el día malo ya haya pasado y estemos en buenos días, tenemos que seguir firmes. Amén. O sea, atentos. Dile a la persona que está a tu lado: sigue firme. Amén. Sigue firme. Amén. Ahora vamos al siguiente punto. El versículo 14 dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que tener siempre la verdad. ¿Sí? Y ahora la pregunta nace es: ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Juan capítulo 8 del 31 al 32. Juan capítulo 8 del 31 al 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad? Cristo. Dice que aquí Jesucristo les había dicho a los judíos que habían creído en él, no a los judíos generales o a los gentiles, sino a las personas que creyeron en él. Si tú quieres ser mi discípulo, permanece en ¿qué? En mi palabra. Y si tú permaneces en la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quién es la verdad? Es Cristo, es su palabra. Esa es la verdad. Nuestros lomos tienen que estar llenos de la verdad. Tú y yo tenemos que andar caminando
por esta carrera de la fe con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que Cristo murió por ti y por mí. Que hace 2000 años o más de 2000 años, Cristo se sacrificó por tu vida y por mi vida. Esa es la verdad. Que tenemos un Salvador en Cristo Jesús. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente. Que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Eso dice la palabra de Dios. Que tú y yo ya no pertenecemos, sino que pertenecemos al mundo celestial. Que tú y yo somos hijos de Dios. Esa es la verdad. Amén. La verdad es que tú y yo tenemos una promesa de salvación, una promesa de vivir una eternidad con nuestro Padre. Amén. Y gloria a Dios por eso. Siguiente punto. Dice, una vez que nosotros estemos ceñidos nuestros lomos con la verdad, dice, vestíos con la coraza de justicia. Con la coraza de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, ¿en base a qué se imparte? En base a una ley, ¿no? Por ejemplo, un juez aquí en la tierra imparte justicia en base a la ley. A la ley. Ahora, ¿cuál es la justicia en el reino de los cielos? Es que se cumpla lo que está escrito, que es la palabra. Que se cumpla. ¿Que se cumpla qué? La salvación. Vámonos a Romanos capítulo 3 del 22 al 26. Ahí vamos a entender un poco más qué es la justicia de Dios. Romanos capítulo 3 del 22 al 26. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por la cual ley, por la de las obras, o si no, por la de la ley de la fe. Amén. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia, sabemos que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de gloria de Dios. Y la justicia de Dios es que por medio de Cristo, tú y yo somos justificados. Por medio de Cristo, tú y yo recibimos la redención, porque todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos, pero por medio de Cristo es que somos redimidos. Por medio de Cristo es que somos justificados. Es como, por eso la palabra de Dios, o el mismo apóstol Pablo, habla de Jesucristo como nuestro abogado. Él dice que tenemos abogado en Cristo. ¿Sí? Jesucristo es como si fuese nuestro abogado defensor. ¿Qué es lo que hace un abogado defensor? Un abogado defensor justifica a su cliente. ¿En qué sentido? Dice, sí, señor juez, él ha podido mentir, o él ha podido robar, o él ha podido violar, digámoslo así. ¿Por qué? Y el abogado defensor justifica, dice, ¿por qué? Porque tal vez él tuvo una niñez muy sufrida, tal vez fue golpeado por su padre, tal vez hizo esto o el otro, ¿no? Y ese es el trabajo del abogado defensor, justificar a su defendido. Y algo parecido hace Jesucristo con nosotros. Él nos justifica. Él dice, ¿sabes qué? Él es salvo. ¿Por qué? Porque creyó en mí. Sus pecados son borrados. ¿Por qué? Porque creyó en mí. Eso es lo que dice Jesucristo por nosotros. Tú y yo somos justificados solamente por la sangre de Cristo, por su gracia, por su amor, porque Él murió por ti y murió por mí.
Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que tenerlo presente. Eso siempre tenemos que tenerlo presente. La coraza de justicia es esa, que tú y yo sabemos que somos justificados, cumplimos la ley de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su amor. Amén. ¿Sí? Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Y eso es por fe. Es por fe. Nosotros creemos en Jesucristo por fe. Amén. El siguiente punto es perdón, no sé qué pasó. Ahora sí. El siguiente punto es calzados los pies con el evangelio de la paz. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué significa? Que por donde van tus pies, tú tienes que compartir la palabra de Dios. ¿Sí? La gran comisión es id y hacer discípulos, enseñándoles lo que yo les he enseñado a todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa? Que como cristianos, como seguidores de Cristo, tú y yo, por donde van nuestros pies o por donde van nuestros calzados, tenemos que ir compartiendo la palabra de Dios. ¿Sí? No necesitas ser teólogo o teóloga para compartir. No necesitas haber pasado años, estar sentados ahí en la silla, años, para poder compartir la palabra de Dios. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas creer y hablar. ¿Sí? La mejor forma de compartir es compartir qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú no conoces todavía algún versículo de la Biblia, si tú no te conoces todavía Juan 3:16, ¿sabes qué puedes hacer? Te doy un consejo. Comparte con las personas que están al lado qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú y yo estamos aquí porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí porque en algún momento nos sentíamos perdidos, nos sentíamos olvidados o nos sentíamos presos del pecado. Y tú y yo estamos aquí porque Cristo nos liberó de ese pecado. Tú y yo estamos aquí porque hemos visto la gloria de Dios. Amén. Tú y yo estamos aquí porque hemos sentido a Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Yo cuando llegué a la iglesia no llegué con problemas. No llegué tal vez estando problemas en el alcoholismo, drogas, no. Yo más bien era un muchacho que tenía todo. Un hijito de papá que tenía todo. Pero a la par, no tenía nada. Y yo sé que tú también. Tal vez llegaste aquí a la iglesia con problemas, con algún problema de algún vicio, o tal vez llegaste aquí a la iglesia teniendo todo. Pero yo sé que también tú cuando llegaste aquí te diste cuenta que no tenías nada, que no tenías propósito. Amén. Y ese es el evangelio. Llevar las buenas noticias de salvación. Si tú no conoces la palabra de Dios todavía, si tú no sabes cómo predicar, comienza predicando qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuáles son las maravillas? ¿Qué cambios hizo Dios en tu vida? Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, predica. ¿Sí? Predica. Por donde vayan tus pies, lleva el evangelio. Amén. Siguiente punto dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. El versículo 16. Dice que tenemos que tomar sobre todo, ¿qué? El escudo de la fe, que es nuestra fe, con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. ¿Qué significa eso? Tú estás por ahí caminando y de repente te viene un dardo, ¿no? Digamos, estás caminando, pasa una persona que te hizo daño cuando tú estabas en colegio y el dardo del enemigo es ahí, viene un pensamiento acá y te dice, dale una patada, digamos, ¿no? O te dice, empújale, ¿no? O te dice, mírale feo, ¿no? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Yo soy el único? No, A todos, ¿no? Estás caminando por ahí y viene ahí el dardo.
O le saludas a tu líder, vas a tu célula, le saludas a tu líder tal vez está un poco ocupado y te saluda así, hola hermano, ¿cómo estás? Y ahí viene el dardo del enemigo, ¿no? No le importas, ¿no? No te ha felicitado por tu cumpleaños, ¿no? Te está mirando, te tiene envidia, ¿no? Esos son los dardos del enemigo que vienen, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Fe. Resistir esos dardos con la fe. Tú estás orando, oras al Señor, estás clamándole al Señor y de repente te viene un pensamiento. Dios no te escucha. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A mí no es? ¿Yo soy el único loco? ¿No? Te viene y estás orando, Señor, yo sé que tú haces todo posible, y de ahí te viene el dardo del enemigo. Dios no te escucha, Dios no te ama. ¿No? ¿Eso qué es? Es un dardo. ¿Sabes qué, amado hermano? Dios siempre te va a escuchar. Tu papá siempre va a escuchar. No hay oraciones que llegan solamente al techo. Todas tus oraciones llegan a los oídos de tu papá. Todas las oraciones llegan a los oídos de Dios. El enemigo es el que pone esos dardos. Y para eso está tu fe. Para decirle, no, esos pensamientos no son tuyos. Esos pensamientos no son de Dios. ¿Sí? Esos pensamientos no son de Dios. Yo sé que Dios me escucha. Amén. Así que si vuelves a tener ese tipo de pensamientos, para eso está tu fe, tu escudo, de rechazar y repeler esos pensamientos. O de repente tú estás con fuego, vas a la célula y te vienen pensamientos diciendo, Dios no me va a usar, ¿no? Estás ahí en el trufi yendo a la universidad o al trabajo y sientes en el corazón compartir a la persona que está a tu lado, ¿no? Y ahí al mismo tiempo viene otro pensamiento que dice, no te va a escuchar. No te va a escuchar. Esos pensamientos no son de Dios. Esos son los dardos del enemigo. Amén. Para eso está tu fe. Decir, no, sí me va a escuchar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ahí viene agarrado el siguiente punto. Perdón, antes. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú tengas esos dardos del enemigo, tú tienes que tener la certeza y la convicción de que Dios te escucha. La certeza y la convicción de que Dios te usa. La certeza y la convicción de que Dios puede sanarte. La certeza y la convicción que Dios puede hacer maravillas a través de ti. Amén. Ten fe. Hace un tiempo atrás yo predicaba, con un poquito de fe podrás hacer maravillas. Ten fe. ¿Sí? Utiliza ese escudo que tenemos. Amén. Que es nuestra fe. Ahora sí, vámonos al siguiente paso. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, el versículo 17. Dice, el yelmo es el casco. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo con eso? Es que en nuestra cabeza o en nuestra mente, ¿qué tiene que estar? La salvación. En nuestra mente tiene que estar la salvación. A veces empezamos a pensar otras cosas. O estamos en el trufi y escuchamos una canción que no nos... una canción de esas pegajosas, ¿no? Tunchi, 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 ¿no? Y sales del trufi y tú estás tunchi, 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 ¿no? Entonces, en ese rato, ¿qué tienes que hacer? No. Hola. Cambia de pensamiento, ¿no? Cambio de chip. A mí a veces me pasa, ¿no? Yo ya estoy tunchi, tunchi. Ay, no, perdón. Ya tengo que pensar en una canción, ¿eh? De cualquier otra canción. Amén. O a veces estamos caminando o estamos orando, estás orando y de repente te viene a la mente otras cosas y empiezas a divagar. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Solamente a mí? Nos pasa, ¿no? Empezamos a divagar en tonteras. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que en nuestra cabeza tiene que estar siempre la salvación. En tu cabeza y en mi cabeza, o en mis pensamientos y en tus pensamientos, tienen que estar siempre la salvación. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? En todo lo bueno, en todo lo que le agrada a Dios, ¿sí? No tienes que pensar en lo mal que te miró tu líder, no tienes que pensar en la herida que tienes en el corazón, no tienes que pensar en que la idónea para cuándo y la idónea para cuándo, en esas cosas. No tienes que pensar, ¿no ves? Tienes que pensar en qué, en la salvación. En tu mente tiene que estar la salvación, ¿no? La salvación. Tú y yo tenemos que pensar. A mí me encanta pensar en las bodas del Cordero, por ejemplo. A mí me encanta pensar en que un día tú y yo vamos a estar vestidos de blanco, ahí junto con toda la iglesia va a estar vestida de blanco, un pasillo, a ambos lados los ángeles, y al final de ese pasillo va a estar nuestro novio, que es Cristo. En eso tenemos que pensar, en que tú y yo un día vamos a vivir una eternidad con Él. En eso piensa en todo momento. Eso tiene que mantenerse en tu cabeza. En que Dios puede, como Dios te salvó, también puede salvar a tu familia, puede salvar a tu padre, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Nuestros pensamientos tienen que ser de bien, no de mal, dice la palabra. Que si tú estás pasando momentos difíciles, tal vez de enfermedad, en tus pensamientos ¿qué tiene que estar? La gracia de Cristo. Que Dios puede sanarte, Dios puede salvarte, Dios puede hacer maravillas. En eso pensar. Ese es el yelmo, ese es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza. Siempre la salvación. ¿Qué es la salvación? Es la meta. Por eso el apóstol Pablo compara la carrera o la vida cristiana con una carrera, que es la carrera de la fe. Y un corredor tiene en la cabeza, ¿qué tiene un corredor en la cabeza? La meta. Y para nosotros, ¿cuál es la meta? Cristo Jesús, nuestra salvación. En nuestra cabeza tiene que estar la meta. En nuestra cabeza tiene que estar que un día vamos a vivir una eternidad con Él. Que tal vez hoy día esté pasando momentos difíciles, tal vez hoy día esté pasando tribulaciones o esté siendo zarandeado, no sé. Pero mi cabeza tiene que estar puesta en la meta, en la salvación. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, piensa en la salvación. Amén. Siguiente punto, y este no es el último. Yo sé que estamos acostumbrados a que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sea el último punto de la armadura de Dios, y no es así. Siguiente punto es la espada del Espíritu, que es la palabra. La espada del Espíritu, que es la palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La espada es la palabra de Dios, ¿sí? La espada es la palabra de Dios. Por eso que tú y yo tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, guiados por el Espíritu. Por eso dice la espada del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo es que tú y yo tenemos que aprender a escudriñar esta palabra. Amén. Es como que cuando vienen dardos del enemigo, como el que hablábamos antes, ¿no? Dios no te va a escuchar, Dios no escucha tus oraciones. Ahí viene tu fe, que tú repeles esos dardos, y la palabra de Dios, que dice que Dios te ama, que Dios siempre te va a escuchar. Clámame y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Esa es tu espada, esa es tu reacción. Si vienen pensamientos a ti de que Dios no te escucha, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Dice, no, si yo clamo a Dios, Él me va a responder.
Amén. Si yo clamo a Dios, Él me va a responder. Esa es la espada de la palabra, por medio del Espíritu. Amén. Y por último punto, el versículo 18 dice algo muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta. Dice, orando todo el tiempo. ¿De qué sirve que un soldado esté con su armadura, esté con su espada, con su escudo, si no recibe órdenes de su general? ¿Sí? Viene siendo un Rambo, ¿no? Rambo, una película conocida de Rambo 1, terminó tal vez destrozando una población. ¿Por qué? Porque nunca conoció o no recibía órdenes de su comandante, ¿no? Y es así. Uno puede ser un gran soldado, puede tener la armadura puesta, pero si no oras todo el tiempo, te vas a acabar perdiendo en la batalla. Si no tienes una comunión continua todos los días de tu vida, si no estás orando todo el tiempo, te acabas perdiendo. Y hasta puedes acabar perjudicando o siendo piedras de tropiezo a otros hermanos u otros compañeros de milicia. Por eso el apóstol Pablo le dice, orando todo el tiempo. Y orando por nosotros mismos, dice Pablo después, dice, oren por mí, oren por todos. Clamando a Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has orado por tu líder? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has orado por tu pastor? ¿Cuándo ha sido la última vez que has orado por tu iglesia? Amén. Por eso que en todo tiempo tenemos que estar vestidos de esa armadura como cristianos, como seguidores de Cristo, orando todo el tiempo, estando firmes, estando atentos. Amén. Por eso la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 dice, orad sin cesar. Amén. No descuides tu tiempo de comunión, tu tiempo de oración. Lo primero que hay, lo primero que tiene que tener un seguidor de Cristo es su tiempo de comunión, su tiempo de oración. Lo primero, no tenemos que dejar de orar. Si un soldado no recibe órdenes, acaba perdiéndose. Acaba perdiéndose. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, orá sin cesar. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, si pueden pasar. Hoy día hemos visto la armadura de Dios. Que cómo tenemos que andar como cristianos, cómo tenemos que seguir al Señor como seguidores de Cristo. Pero vamos a hacer una práctica, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la salvación, si tú estás aquí por primera vez o primera vez que Dios está tocando a tu corazón, quiero decirte, es necesario también que tú te pongas esta armadura. ¿En qué sentido? La palabra de Dios en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Ese es el yelmo. Eso es en nuestra cabeza lo que tenemos que tener, que somos salvos. Y es por medio de nuestra fe que nosotros recibimos a Cristo. Y es por medio de nuestra fe que tú puedes ser salvo. Tú puedes recibir esa salvación de Cristo. Y es por medio de la fe de nuestro escudo que puedes tú caminar en Cristo Jesús. Amén. Igual, si tú estás orando por tus familiares, si tú estás orando para que tus familiares sigan a Cristo, se conviertan al Señor, sientan esa salvación como tú también la has sentido, quiero decirte que la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Qué quiero decirte? Si vienen esos dardos del enemigo a atacarte y decirte, no, tu papá no se va a salvar, tu esposa no se va a salvar, tu
tus hijos no se van a salvar, ¿qué tienes que hacer? Poner ahí tu escudo de la fe y con la palabra que es tu espada decir: no, yo creo. La palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y yo y mi casa seremos salvos. Si yo creo en el Señor Jesucristo, mi esposa, mis hijos, mis padres serán salvos, teniendo siempre en mente la salvación. Simplemente que cuando tú y yo estemos en esas bodas del Cordero, no estemos solos, estemos también con nuestra familia alrededor, estemos todos juntos, porque esa es la justicia de Dios. Dios quiere que nadie se pierda, más que todos se salven. Ahora que también Dios tiene sus reglas, pero Dios quiere que todos sean salvos. Dios no mandó a su Hijo a morir por una porción, sino mandó a morir por todos. La palabra de Dios también en Salmos capítulo 37 versículo 25 dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios dice que tú y yo tenemos la provisión de parte de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice que si Dios da provisión a los pajaritos, ¿cómo no te va a dar a ti que eres su hijo? Entonces, si vienen esos dardos del enemigo a tu mente diciéndote que Dios no te va a proveer, ¿qué tienes que hacer? Poner tu escudo y creer que Dios es tu proveedor, que Dios es quien te da. De igual manera, la palabra de Dios en Isaías capítulo 53 versículo 5 dice que por sus llagas somos sanados. Dice que por medio de la sangre de Cristo que tú y yo podemos recibir esa sanidad divina. Por medio de Cristo. Si tú estás orando, pidiéndole al Señor que te sane, solo cree y verás la gloria de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si vienen esos dardos del enemigo, ahí tienes tu fe para repelerlos. Tienes la palabra que es tu espada. ¿Sabes cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que tú seas sano. La verdad es que Cristo murió por ti. Y muchas otras. Si tú luchas con algún vicio, si tú luchas con vicios, quiero decirte que en Cristo es que tenemos libertad. Si tú luchas con las drogas o con el alcoholismo, ¿sabes qué, amado hermano, amada hermana? En Cristo tienes libertad. Y conoceré la verdad y la verdad te hará libres. Vive vive una vida cristiana siguiendo a Cristo. Ahí donde estás te voy a pedir que oremos. Que le pidas: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Quiero vivir como tú quieres que yo viva. Ayúdame a siempre creer en tu fortaleza, en tu poder. A creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Dios. Ayúdame, Señor, a conocer la verdad, a vivir esa verdad, a vivir tu justicia, a sentir tu justicia. Ayúdanos, Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús. Alcanzar.